Un accidente de tránsito ocurrió esta mañana en la 9ª avenida de la zona 1 de Retaluleu. Fue evidenciado en las cámaras de vigilancia de locales cercanos. Dos motoristas colisionaron y como resultado ambos pilotos, identificados como Jaime Velázquez, de 48 años, y José Díaz, de 21, quedaron heridos y fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional por bomberos voluntarios. En el mismo lugar han captado otros accidentes. De acuerdo con autoridades, al menos 5 accidentes se reportan a diario, principalmente en la 9ª avenida de la zona 1 a causa del exceso de velocidad. Aseguran que los motociclistas son los más afectados. Una vez que estamos listos en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión, gracias por acompañarnos. Mucha información nacional e internacional, pero usted la tiene que conocer, así es que vamos de inmediato a las noticias. Universitaria de 21 años, desaparecida ayer en Zacapa, es encontrada sin vida en un área boscosa por recolectores de leña. La joven es hija de un agente policial. Mujer de 56 años, la primer paciente en Guatemala detectada con mucormicosis y COVID-19, fallece. Infección afecta a personas con cáncer, diabetes y coronavirus. Laboratorio Nacional de Salud sospecha presencia de variante Delta en Guatemala, la cual es altamente contagiosa. Enviarán 50 pruebas a Panamá para ser analizadas. En medio de la falta de vacunas y sospecha de variantes, Ministerio de Salud redujo en un 58% el presupuesto de 6 hospitales especializados en COVID-19. El Ministerio Público abre investigación por informe policial estadounidense en el que figuran soldados guatemaltecos señalados de custodia de droga. Grave ola de calor provoca muertes e incendios en el oeste de Estados Unidos y Canadá. Servicio Meteorológico pronostica el regreso de temperaturas extremas. Iniciamos con información sensible. El cadáver de una joven universitaria de 21 años fue localizado este lunes por un grupo de recolectores de leña en un área boscosa y a orillas de un camino de terracería de la aldea La Palma, en Río Hondo, Zacapa. La víctima es hija de un agente de la Policía Nacional Civil. La tarde de este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven universitaria Melissa Alejandra Palacios Chacón, de 21 años, originaria del municipio de San Jorge, Zacapa, quien tenía activada la alerta número 1129 Isabel Claudina. La joven había desaparecido el domingo último después que, supuestamente, fue invitada por una amiga a un cumpleaños. Los familiares esperaban encontrarla con vida, pero los resultados fueron negativos. Bomberos municipales departamentales fueron alertados camino de terracería a la aldea La Palma, Río Hondo, Zacapa, donde fue localizada una mujer por una persona que se localizaba recolectando leña. Ellos llegan a la estación de bomberos municipales departamentales, quienes se destacan al lugar, y al llegar al sector a 25 metros aproximadamente, en un terreno privado, se localiza el cuerpo sin vida de una mujer que al parecer había sido lapidada. Ya tenía aproximadamente 24 horas de encontrarse fallecida. Melissa Alejandra recién había cerrado su técnico en auditoría en el Centro Universitario de Oriente Cunori, pues su meta era graduarse de auditora para poder ayudar a su familia. Este sueño fue truncado por la espiral de violencia que afecta al departamento, pues además, el sábado último, fue asesinada de un disparo la profesora Hilda Cordón Hernández en el municipio de La Unión, Zacapa. Para Noticiero Guatevisión informó Mayra Sosa y Wilder López. Bueno, y pasamos a otro tema. Una mujer de 56 años se ha convertido en la primera persona fallecida en Guatemala con mucormicosis luego de haber padecido coronavirus, una infección que afecta a personas con enfermedades como cáncer o diabetes y que ahora también ataca a pacientes con COVID-19.
Las autoridades de salud dieron a conocer el primer caso de un paciente con coronavirus y mucormicosis u hongo negro el sábado 3 de julio. Sin embargo, este lunes se informó que la paciente de 56 años falleció. Ella era originaria de Patsicía y tenía diabetes tipo 2. Ingresó al Hospital Nacional de Chimaltenango el 18 de junio, donde le realizaron una prueba a COVID de antígeno que dio negativo y fue trasladada por sospecha a mucormicosis al Hospital General San Juan de Dios, donde por protocolo le realizaron una nueva prueba de PCR que dio positivo. Ella entró en un aparente estado séptico, tenía un edema facial y lesión necrótica en el maxilar izquierdo en forma triangular de aproximadamente 2 por 3 centímetros y era caliente al tacto. Este es un hongo que no es nuevo en el país. Ya en el pasado se han detectado asociados principalmente a personas que tienen diabetes o cáncer. El hongo negro ingresa al organismo por medio de esporas que incluso pueden estar presentes en frutas en descomposición o ambientes húmedos. Por ello señalan que es vital observar por 15 días más a una persona convaleciente de COVID-19 que tenga esas enfermedades de base. Este contagio no ocurre como el COVID-19 a través de la transmisión directa con la persona. Lo más frecuente es que estos hongos se encuentran en el ambiente y uno los respire. Por eso es que es muy importante en un momento dado el uso de las mascarillas, y estamos hablando de las personas que han sido tratadas con esteroides y especialmente tienen la diabetes, digamos, descompensada, porque son los pacientes que van a tener o vemos que pueden tener mayor riesgo. Por el otro lado, un aspecto muy importante es tomar en cuenta que con la mucormicosis usted debe que, puede en un momento dado, si utiliza un equipo de alguien que lo utilizó el contagio, no es de persona a persona, pero puede ser de un equipo hacia otro. Las autoridades del Ministerio de Salud investigan otros 2 posibles casos detectados en Chimaltenango y Misco. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Mire, la saturación de los hospitales sigue siendo evidente. En el Hospital Temporal del Parque de la Industria, pacientes que están en el área de COVID-1 son atendidos en sillas y allí reciben oxígeno a la espera de una cama. Ante el cansancio y el malestar, prefieren acostarse en el suelo, así como se puede evidenciar en estas imágenes. Esta situación se da pese a que el Ministerio de Salud señala que se tiene coordinación en toda la red hospitalaria para determinar disponibilidad de camas. Bueno, y los nuevos problemas respecto a la pandemia se siguen apilando sobre las viejas complicaciones. El número de fallecidos diarios comenzó a crecer preocupantemente en junio y en las últimas 2 semanas se han superado las 60 muertes en hasta 6 ocasiones. El canciller Pedro Brolo partió hacia Moscú con el encargo de enmendar la falta de abastecimiento de vacunas Sputnik V adquiridas por Guatemala a Rusia. Eso fue el 20 de junio. No logró ningún avance. Al contrario, se han destapado malversaciones de origen en el contrato por dicho fármaco. 15 días después, Guatemala no tiene vacunas aún y pasa por el peor momento en cuanto a cifras de fallecidos desde que comenzara la pandemia. Entre el viaje de Brolo y hoy, los 60 fallecidos diarios se han superado en 6 ocasiones, el miércoles 23, el viernes 25 y el miércoles 30 de junio, además de los días 1, 2 y 3 de julio. El primer gran salto se dio el 18 de junio, pasamos de 22 fallecidos el día anterior a 46. Desde entonces, la cifra nunca bajó de 39. El 15 de junio, 3 días antes de que comenzara este repunte de decesos, Prensa Libre publicó un reportaje que demuestra que el 78% de las muertes por COVID-19 hasta ese momento pudieron evitarse con el acceso adecuado a las vacunas. Esto tomando en cuenta el porcentaje de fallecidos que se encontraban en el rango etario que aplicaba para recibir el fármaco. Más recientemente, la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos reveló que el 99% de las muertes por COVID-19 a principios de junio en aquel país eran de gente no vacunada. En Guatemala se han aplicado 948.000 vacunas, tan solo 160.000 personas han recibido el esquema completo. El 1 de julio, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social declaró en alerta roja a los hospitales nacionales y temporales por el rápido aumento de casos de COVID-19. También anunciaron una serie de medidas como la reducción de aforos permitidos, pero estas tan solo quedan en recomendaciones, pues no tienen potestad para imponer limitaciones a la movilidad o a las reuniones, reportó Felipe Garrán.
Miren, según informó el Ministerio de Salud, la vacunación contra el coronavirus de las personas con enfermedades crónicas comenzó el martes 31 de mayo y se está dando directamente en centros donde las personas reciben tratamiento. Ante ello, Salud aclaró que deben hacer las personas que se tratan en lo privado. Miremos. El Ministerio de Salud habilitó en su portal la opción de inscripción para aplicar a la vacuna contra el coronavirus de personas con enfermedades preexistentes mayores de 18 años. Únicamente pueden ser registrados por medio de las entidades donde reciben tratamiento. Acá se debe incluir a personas con hipertensión arterial que requieran medicamento, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inmunosupresión, dentro de las cuales entra el VIH, cáncer y obesidad. Los menores a los 50 años, que es la edad que ahora se está vacunando, únicamente han podido tener acceso a esta vacuna si están siendo tratados en el ICS o en alguna institución que lleve el caso, como la Liga del Corazón, el INCAN o el Patronato del Diabético, entre otros, donde el Ministerio de Salud ha asegurado estarles proporcionando las dosis. Sin embargo, la ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que como no todos son atendidos en una entidad, se están aceptando en los diferentes puestos de vacunación certificados en los que se haga constar la enfermedad que padece. Asimismo, los informes médicos que tengan el sello y colegiado médico y especialista, o incluso por el centro de salud u hospital donde se lleve el caso. Esto se debe emitir de manera gratuita, según indicó la ministra Flores, quien detalló que no es necesario pagar para obtener esta certificación, pese a que se ha consultado a la cartera sobre cuántas personas tienen ya estimadas con comorbilidades. Salud no ha podido indicar una cifra exacta. Hasta ahora, el Ministerio de Salud contabiliza 970.183 dosis administradas, donde solo 163.450 personas están vacunadas con el esquema completo. Acá tampoco se detalla cuántas padecen enfermedades crónicas. Con imágenes de Elmer Vargas y Carlos Hernández, reportó Andrea Domínguez. Mire, el Ministerio de Salud anunció que este lunes se comenzaba con la vacunación de los maestros en el país, con el objetivo de abrir las escuelas. Y aunque se estima que son más de 250.000 por ahora, este sector será inmunizado por el ICS. La vacunación arrancó con los docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala como parte del Plan Nacional de Vacunación. Por ahora, únicamente se inmunizará en el área metropolitana y el centro de vacunación estará ubicado en el edificio S12 del campus central de esa casa de estudios y bajo administración, como hemos dicho, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quienes están aplicando la vacuna Sputnik V. De momento, ni el ICS ni el Ministerio de Salud han informado cómo será la vacunación del resto de docentes del sector público y privado en el interior del país. Yo tomé la decisión de venir principalmente para proteger a mi familia, ¿verdad? Soy una persona joven, como muchos de los que también la estén viendo y dicen no me va a dar fuerte, pero tenemos abuelos, tenemos padres, tenemos hermanos que son más grandes que nosotros y creo que por conciencia social también deberíamos de hacerlo, así que los invito a que vengan a ponerse la vacuna. Primeramente, seguro porque ahora ya estoy protegido y de cierta forma pues lo hago para prevenir la enfermedad y disminuir la gravedad de los síntomas que pudiera tener si en dado caso me llegara a enfermar. Bueno, y el Laboratorio Nacional de Salud estará enviando a un laboratorio en Panamá muestras de COVID-19 de casos sospechosos de la cepa detectada en la India, mejor conocida como Delta, para determinar si esa variante ya está en Guatemala. El Laboratorio Nacional de Salud enviará medio centenar de muestras sospechosas a la cepa Delta. Por el momento, la variante no ha sido detectada en el país. Sin embargo, durante los últimos 2 meses han estado sacando muestras mediante un algoritmo para detectar las variantes de interés o preocupación. Una vez enviado, tenemos que esperar por procedimientos porque la técnica es tardada al menos unos 15 días más aproximadamente, yo esperaría lo más. Y los últimos 2 meses serían, en este caso, agarrar pues estos días de julio que tenemos, junio y el mes anterior que sería mayo, ¿verdad? Estas han sido recolectadas en departamentos de Guatemala, donde se han detectado comportamientos anómalos de contagios, como por ejemplo más infecciones en niños e incluso mayor cantidad de menores fallecidos o casos graves, así como infección en personas que ya fueron inmunizadas o que las muestras que se recolecten cumplan con ciertos requisitos técnicos, donde también ingresan personas positivas que estuvieron en otros países, así como sitios turísticos o zonas fronterizas. La capital creo que es el lugar principal, pero obviamente también eso es un sesgo porque aquí es donde más pruebas se hacen.
El progreso, hemos tenido información importante, como ustedes pueden ver. De hecho, pues varias variantes, inclusive de interés, también las hemos encontrado allá. Chiquimula también tuvimos últimamente, muestras que nos fueron enviando. Hasta ahora, Guatemala ha registrado casos de variantes de Brasil, Sudáfrica y Reino Unido, 3 cepas altamente contagiosas y que incrementan los casos graves. Con imágenes de Elmer Vargas y Carlos Hernández, reportó Andrea Domínguez. En medio de la falta de vacunas y sospecha de variantes, el Ministerio de Salud redujo en un 58% el presupuesto de 6 hospitales especializados en COVID-19. Ya volvemos. Electroral, la rehidratación efectiva, presenta. Continuamos hablando de la pandemia o del manejo que se le ha dado. El Ministerio de Salud se resiste a entregar el cuestionado contrato de las vacunas Sputnik V a por lo menos 3 instituciones, según lo confirmaron las autoridades en una citación en el Congreso. Los representantes de la Contraloría General de Cuentas explicaron que la ministra de Salud se rehúsa a entregar el documento debido a una cláusula de confidencialidad. Respaldándose en que el mismo tiene la cláusula de confidencialidad y escudándose en el artículo 30 de la Constitución Política de la República. El artículo 30 establece que todos los documentos de las instituciones del Estado son públicos, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. El contrato tampoco ha llegado a las manos del Procurador General de la Nación, quien también indicó que la Cancillería ni el Ministerio de Salud le han pedido una opinión sobre lo que estipula. De cualquier manera, él no planea solicitar el documento. En este caso, nosotros no lo hemos solicitado porque estamos claros con relación a la posición de la ministra, que ha firmado una cláusula de confidencialidad, y entiendo de que esta cláusula, el violentarla de alguna forma comprometería la negociación. Es lo que yo entiendo. Además de la Contraloría y la Procuraduría, tampoco lo ha recibido la Fiscalía contra la Corrupción, que investiga la compra de las vacunas desde el 6 de mayo y está a cargo de la última denuncia que interpuso la Contraloría contra la ministra. Los fiscales aseguran que solicitarán una orden judicial para obtenerlo, un hecho que la viceministra administrativa dice desconocer. No, son temas de... ¿verdad? Gracias. No tengo ninguna información al respecto. El contrato suscrito entre la ministra Flores y la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa, no presenta un cronograma de entregas de los inmunizadores. Hasta el momento, de las 8 millones de dosis ya compradas, Rusia solo ha entregado 350,000. Con imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Bueno, y en medio de la falta de vacunas y la presencia de al menos 3 variantes del coronavirus en el país, el Ministerio de Salud redujo en un 58% el presupuesto de 6 hospitales especializados en COVID-19. La reducción asciende a 302.355.000 quetzales y abarca el presupuesto asignado a 6 hospitales en todo el país. Se trata del Hospital de Escuintla, el Regional de Zacapa, el de San Benito en Petén, el Regional de Occidente en Quetzaltenango, el Parque de la Industria y el General San Juan de Dios. De acuerdo con Nancy Pesarosi, viceministra administrativa de la cartera de Salud, los cambios no se deben a una sustracción de fondos, sino al reordenamiento de los presupuestos de distintas entidades a cargo del ministerio. No es que se haya disminuido los presupuestos. En este momento se están haciendo readecuaciones presupuestarias de acuerdo a las necesidades que han surgido para los diferentes, no todas, algunas áreas y hospitales. Entonces no se les ha disminuido, se ha reordenado. En la citación en el Congreso, la viceministra no especificó a qué instituciones se les transfirió el dinero asignado a los centros de coronavirus. Tampoco puntualizó por qué decidieron alterar esos fondos. Sin embargo, afirmó que al final de esta semana el dinero será reintegrado a los 6 hospitales. Se está reordenando y en cuanto
Sí, pero esos hospitales ya no cuentan con ese presupuesto. Lo van a tener, señor diputado. Creeríamos que en esta semana se va a regularizar todo eso, señor diputado. El recorte se produjo en medio de una alza de casos de COVID-19 en el país, que en junio alcanzó el 30% de positividad, es decir, de cada 10 pruebas, alrededor de 3 son positivas. Con imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Electoral, la rehidratación efectiva, presentó. Bueno, ahora vamos a hablar de temas internacionales. El primer ministro británico Boris Johnson anunció este lunes que llevar mascarilla y respetar el distanciamiento físico dejará de ser obligatorio en el país a partir del 19 de julio. Johnson pidió, sin embargo, ser prudentes y aprender a vivir con el coronavirus, pese a que el número de nuevos contagios está disparado en torno a 25.000 diarios debido a la muy contagiosa variante Delta. Esto no se ha traducido en un fuerte aumento de hospitalizaciones y muertes, todo gracias a la vacunación masiva. Sin embargo, más del 70% de los británicos considera que el uso de mascarilla debería seguir siendo obligatorio en el transporte público y en las tiendas, según una encuesta realizada. Bueno, y este lunes hizo erupción un volcán de lodo en el mar Caspio. Esto ocurrió cerca de una plataforma petrolera frente a las costas de Azerbaiyán. Al principio se pensó que el fenómeno habría sido una explosión, pero la información fue desmentida por la empresa petrolera que controla la plataforma. Las autoridades del país indicaron que el volcán de lodo no representa una amenaza para la infraestructura de petróleo y gas en alta mar y otras instalaciones, y añadieron que se estudia el impacto ambiental de la erupción. Mientras las tareas de búsqueda se reanudaron este lunes en Atami, una ciudad costera del centro de Japón, donde un desprendimiento de tierras dejó al menos 4 víctimas mortales y decenas de personas de las que no se tienen noticias. Las fuertes lluvias continúan en la ciudad nipona, donde se han registrado más deslizamientos de tierra, dificultando el rescate. Mientras, los equipos de salvamento continúan con la difícil tarea de encontrar sobrevivientes en el enorme lodazal que dejó el deslave. El corrimiento de tierras arrasó una zona residencial, dejando unas 130 casas y otros edificios destruidos o dañados. Bueno, y aumenta el número de muertos en el edificio que se derrumbó en Florida. El número de fallecidos es ahora de 28 confirmados y 117 personas siguen desaparecidas. Gran parte del complejo de apartamentos en Florida se derrumbó la madrugada del 24 de junio. Pasados 11 días desde el colapso, un rescatista advirtió que las posibilidades de encontrar supervivientes son casi cero. Las labores de búsqueda se detuvieron unas horas debido a que las autoridades decidieron demoler el domingo en la noche lo que quedaba del edificio ante la inminente llegada de la tormenta Elsa. Las causas del derrumbe todavía son investigadas, aunque se manejan varias hipótesis como el mantenimiento y la estructura del edificio. Bueno, y la grave ola de calor que arrasó el oeste de los Estados Unidos y Canadá provocó la declaración de emergencia en varias zonas de ambos países. Se espera un leve alivio el lunes, pero el Servicio Meteorológico Nacional pronostica el regreso de temperaturas extremas. Una intensa ola de calor sofocó a los estados de Oregón, Washington y el norte de California, además del oeste de Canadá, alcanzó temperaturas récord y causó la muerte de cientos de personas. La gobernadora de Oregón, Kate Brown, consideró inaceptable que tanta gente haya muerto por las altas temperaturas y en un tuit advirtió: La ola de calor récord de la semana pasada es un presagio de lo que vendrá. El cambio climático es real y está aquí. Los fallecidos incluyen a un trabajador guatemalteco que sucumbió al calor mientras trabajaba en el campo. El sindicato UFW respondió difundiendo un video de jornaleros en Oregón cosechando la tierra bajo temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y pidiendo protecciones de emergencia para evitar más muertes por calor extremo. En Seattle, el doctor Steve Mitchell dijo que la situación derivó en un desastre regional. Vimos cifras sin precedentes de enfermedades graves relacionadas con el calor y algo que normalmente es una circunstancia muy poco común en el área de Seattle y el oeste de Washington. Las temperaturas extremas contribuyeron al inicio y expansión de más de 190 incendios forestales en la provincia Columbia Británica de Canadá, en su mayoría provocados por relámpagos, y que están lejos de ser contenidos. Tampoco se han logrado extinguir varios incendios activos en el norte de California.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes será un poco menos caluroso, pero las temperaturas extremas continuarán a partir del próximo miércoles, con advertencias de calor excesivo en California y Arizona. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El Ministerio Público abre investigación por informe policial estadounidense en el que figuran soldados guatemaltecos señalados de custodia de droga. Ya volvemos. Ya sabemos que en nuestro país el clima es noticia y por esa razón Pamela Valdés nos acompaña esta noche. Adelante, Pamela. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Esperamos que hayan tenido un excelente inicio de semana. Les compartimos rápidamente las condiciones climáticas de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Como pueden observar en pantalla, tendremos condiciones más favorables durante el día. Tendremos pocas nubes para el departamento de Petén, así como en la franja transversal del norte. Las mismas condiciones para el occidente. Esperamos cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo para la meseta central y pocas nubes para el oriente, principalmente actividad eléctrica para la costa sur, para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Y a continuación rápidamente las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el martes, miércoles y el jueves alguna actividad eléctrica durante la tarde y noche, con temperaturas máximas que se estarán registrando entre los 25 a los 26 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol y como pueden apreciarlo en pantalla, esperamos los primeros rayos a las 5:38 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Da mucho gusto que envíe la información que usted recolecta a nuestro teléfono de Guate Reporta. Rafael Vélez nos compartió un reporte sobre su inconformidad respecto a la imprudencia de un piloto del transporte extraurbano que conduce en contra de la vía. La imagen fue captada en la ruta entre San Francisco el Alto y San Juan Ostuncalco, situación que pone en riesgo la vida de las personas que utilizan esta carretera, así como de los usuarios del referido servicio. Y ahora vemos las imágenes que muestran las complicaciones para transitar en la ruta San Pedro Ayampuc. El reporte da cuenta de que el tráfico se complica los días que llueve porque en la carretera se forman correntadas de agua que dificultan la movilidad. Cabe agregar que la red vial del país está muy afectada como consecuencia de derrumbes, hundimientos, inundaciones, entre otros destrozos que dejan las torrenciales lluvias. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Vamos a más noticias esta noche. Hoy comenzó el juicio en contra de 3 personas por un caso de corrupción descubierto en la zona libre de comercio de Santo Tomás de Castilla, Solic. La Fiscalía contra la Corrupción, por medio de una investigación, ha recabado pistas que sugieren que del 2014 al 2015 se contrataron servicios de una empresa de cartón por 219,000 quetzales. La empresa inexistente a la que se le adjudicó el contrato, según la Fiscalía, fue Inmobiliaria Guatemalteca. Su representante legal, Wendy Valenzuela, es quien enfrenta debate. Juan Carlos Pérez Trujillo, exgerente general de Solic, también está en el juicio, al igual que el ex trabajador Austin Rubí Dávila Pivaral. Encuentra prófugo el expresidente de Solic, Cristian Humberto Rodríguez Barrios. Y el juicio que enfrentarán 23 exagentes de la Policía Nacional Civil por el caso Samococh se reprogramó para el 26 de julio próximo debido a que abogados defensores dieron positivo de COVID-19.
El caso Samococh es un enfrentamiento entre policías y campesinos que ocurrió luego de un desalojo que hizo la Policía Nacional Civil el 15 de agosto del 2014 en la aldea Samococh, Chiseca, Altavera Paz. El enfrentamiento ocurrió cuando decenas de policías intentaban salir del área luego del desalojo. Hubo enfrentamiento y resultaron 3 campesinos muertos. Se pospone entonces el comienzo de este juicio. El Ministerio Público investigará a soldados que habrían custodiado cargamentos de droga de Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé. La Fiscalía de Narcoactividad se hará cargo del caso. 3 días después de conocerse una investigación policial de Estados Unidos en la que figuran soldados guatemaltecos en la custodia de droga del narcotraficante Chamalé, el Ministerio Público abrió una investigación. El viernes pasado se expuso la petición de extradición por narcotráfico a Kevin Jordano Ortiz López, sobrino de Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé, y se conoció el señalamiento al ejército. Una nota diplomática contiene las declaraciones de 3 testigos, uno de ellos denominado TC1. Luego de que los hermanos Ortiz aceptaran cada cargamento de cocaína, llegaban soldados guatemaltecos y cargaban la droga en una camioneta pick-up para luego transportarla a una ubicación diferente, seguidos de cerca por otra camioneta pick-up con soldados que proporcionaban seguridad para el transporte, relató TC1 a las autoridades de Estados Unidos. En ese expediente, el testigo relató que los integrantes de la familia Ortiz López viajaban en ocasiones en un vehículo junto a los militares. Ronnie pagaba por el costo a estos escoltas militares y los camiones militares regresaban a la residencia 3 o 4 días después de haber transportado la droga para entregar el pago por los honorarios de contrabando. Dichas entregas de efectivo fluctuaban entre $400,000 a $1 millón, reveló el testigo TC1 a las autoridades. Investigadores académicos señalan que es un llamado de atención muy fuerte. Y que el Ministerio Público haga su papel de investigar más a fondo y que si alguien resulta y se tienen pruebas acerca de que alguien está vinculado en hechos ilícitos, pues que se aplique la ley también a estas personas que están usando sus puestos. El vocero del Ejército de Guatemala, Rubén Telles, aseguró que el Ministerio de la Defensa Nacional está en total disposición de cooperar si se abriera una investigación. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Pitán. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitará Guatemala este martes. ¿Qué temas se abordarán a un mes de la llegada de Kamala Harris? Ya volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros, tenemos importante información. Mañana arriba al país otro funcionario de la Casa Blanca. Se trata de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien tendrá reuniones para abordar prioridades compartidas. La visita empezará mañana 6 de julio y terminará el miércoles 7. Mayorkas, que tiene a su cargo la seguridad de Estados Unidos, la salvaguarda de las fronteras y el sistema de inmigración, se reunirá con miembros del gobierno guatemalteco. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, también se entrevistará con socios clave y trabajadores en Guatemala de esa entidad del país norteamericano. La primera actividad que se tiene prevista es una reunión en la Casa Presidencial a las 12 del mediodía, que se espera que sea con el presidente Alejandro Yamatei y el canciller Pedro Brolo. Luego, a la 1 de la tarde, el secretario ofrecerá una conferencia de prensa a los medios en el Palacio Nacional. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, volverá a hablar con los medios en la Fuerza Aérea Guatemalteca. La agenda culminará con una declaración final en conjunto con el presidente Yamatei y el director del Instituto Guatemalteco de Migración. La visita de Mayorkas se produce un mes después de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunciara durante su visita al país la creación de una fuerza de tarea anticorrupción en Guatemala, así como la donación de más de $80 millones para proyectos de desarrollo económico. Hace 4 días, como parte de otra estrategia para combatir la migración ilegal, Estados Unidos publicó la lista Engel, que incluye a 20 guatemaltecos con señalamientos de corrupción. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. En más noticias, el cónsul de Guatemala en Los Ángeles, Tecandi Paniagua, fue retirado de su cargo luego de que su gestión se viera empañada por supuestas irregularidades.
Hace 2 semanas, la Cancillería había suspendido a Paniagua de manera indefinida, luego de que lo inhabilitara inicialmente solo por 2 semanas a inicios de junio. Lo apartaron del cargo para efectuar una investigación sobre los señalamientos en su contra. Estas pesquisas, que están a cargo de la Dirección General del Ministerio de Relaciones Exteriores, aún siguen en análisis. No han sido publicadas y tampoco hay una fecha prevista para hacerlo. No sabría decirle porque no tienen una temporalidad, digamos, marcada en ley para poder culminar el procedimiento. Paniagua está señalado de desvío de donaciones para los damnificados de las tormentas Eta e Iota, que azotaron a Guatemala en noviembre de 2020 y dejaron pérdidas por más de 780 millones de dólares. También le reclaman la venta ilegal de pruebas rápidas de COVID-19 dentro de las instalaciones del consulado por parte de una clínica privada. Además, durante la gestión de Paniagua se hizo público que un vendedor ambulante de Los Ángeles vendía espacios para citas de trámites migratorios. De acuerdo con la Cancillería, Tecandi no gozará de ningún salario y beneficios diplomáticos hasta que se esclarezcan los señalamientos en su contra. Ahora, el consulado de Los Ángeles quedará en manos de José Rodríguez Díaz, quien fungía como cónsul en Oklahoma desde 2017. El Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que ya fue nombrado, pero no ha tomado posesión. Hasta que se apropie de su cargo, la vicecónsul de Los Ángeles, Patricia López, tiene sus funciones. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Ladrones dejaron sin vacunas a los niños de una comunidad de Quetzaltenango y además robaron equipo médico. Los detalles al volver. Bien, continuamos. Ladrones dejaron sin vacunas a los niños de una comunidad de Quetzaltenango y además robaron equipo médico, así como métodos de planificación familiar, lo que perjudica la salud de los vecinos. La madrugada del domingo, ladrones retiraron uno de los balcones del puesto de salud de Choquí Bajo en la ciudad de Quetzaltenango e ingresaron para robar. Los malhechores escaparon con vacunas que servirían para inmunizar a los niños contra el rotavirus, neumococo, tosferina, difteria, tétanos, poliomielitis y otras enfermedades. Además, sustrajeron equipo médico y métodos de planificación familiar. Y equipo médico, pues sí, se llevaron unas lámparas de cuero de ganso, se llevaron unos glucómetros, 2 glucómetros, se llevaron otorrinos, signos, estetoscopios y algún método de planificación familiar, medicamentos. Autoridades de salud del municipio sospechan que los ladrones ingresaron para buscar vacunas contra el COVID-19, aunque este tipo de biológico no se almacena en ningún puesto de salud. Situaciones de que uno pues quiere tener abastecidos los lugares, hay falta de equipo y realmente pues lo que hicieron fue un daño. Me imagino que estaban buscando vacuna de COVID. El Centro de Atención Permanente, que tiene a cargo el puesto saqueado, no cuenta con los recursos necesarios para reponer todo lo robado, por lo que hará gestiones para obtener donaciones y así continuar con los servicios a la comunidad. Lámparas de cuero de ganso, lo que son otorrinos, que son glucómetros, si no lo tenemos, entonces vamos a tener que hacer una gestión para poder ver si alguna institución nos puede apoyar para poder suplir ese equipo que fue robado ahí de los... Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Bueno, y los departamentos no lo están pasando mejor que la capital en cuanto al manejo de la pandemia. La escasez de vacunas y la falta de infraestructura mínima son los denominadores comunes en la provincia. La mayoría de noticias sobre el estado de la pandemia en Guatemala parten de la ciudad capital, pero los departamentos de la provincia se han visto con complicaciones potenciadas por la centralización del país. Quetzaltenango, la tercera zona metropolitana más habitada, se quedó sin vacunas este lunes, por lo que se debió detener el proceso de inmunización para quienes están a la espera de su primera dosis. ¿Por qué lo estamos aplicando? Porque la única que vamos a tener para aplicar es la Sputnik, primeras dosis, y no nos ha abastecido el área de salud. Esperar de que nosotros tengamos vacuna, no es que no queramos vacunarlos, sino no tenemos la vacuna y la única que se va a utilizar
según indicaciones de la Sputnik. Tomando rumbo hacia el norte, en Huehuetenango también se han quedado sin dosis disponibles del fármaco. Se podría decir que sí, relativamente es bajo, pero también hay que ver en relación a los registrados, podríamos decir de que es poca la cantidad que ha hecho falta, porque las personas no se están registrando. El asunto es de que hemos tenido conocimiento de que hay personas que desean vacunarse como los enfermos crónicos, pero como todavía no está habilitada la vacunación para ellos. Desde el área de salud señalan que la población huehueteca no se ha acercado a los puestos. Sin embargo, se dio a conocer también que el próximo lote, que serán 5.000 Sputnik V, se utilizará solamente en la cabecera departamental. En la costa, Escuintla se ha convertido en el tercer departamento por número total de muertes ocasionadas por COVID-19 en todo el país. Hoy hemos demostrado que sí les da a los niños y a los jóvenes y por ende el riesgo para las personas adultas mayores del hogar y pues es necesario hacer acciones en conjunto para poder realmente limitar a esta enfermedad. Han dicho sus autoridades que necesitarían 26 congeladores para almacenar las vacunas que podrían cubrir la población del departamento. Los congeladores han sido un problema también en Suchitepeques, pero por la falta de energía eléctrica. Unas 4.000 vacunas tuvieron que trasladarse de San Miguel Panán y Chicacao hacia Mazatenango, la cabecera, para que éstas no se descompusieran. La previsión es que mañana podrán reiniciar con las labores. Y en Quiché, además de no haber vacunas, la información resulta inexistente. Desde hace días que los centros de vacunación permanecen cerrados, pero los pobladores del departamento no tienen explicaciones al respecto. Bueno, y de todos modos los puestos de vacunación no pueden estar cerrados. Deberían de estar abiertos por lo menos para demostrar que ellos están conscientes de que están trabajando esperando las vacunas, pero no cruzarse de brazos sino exigir la vacuna. Hasta el momento, en todo el país, solo 160.000 personas han recibido el cuadro completo de vacunación. Esto más de 4 meses después de que arrancara el proceso. Con información de corresponsales, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Productores de arroz hacen un llamado a los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, ya que temen por pérdidas de empleo. Volvemos. Llegó el momento de que hablemos de dinero y por esa razón ya está con nosotros Paula Usaeta. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. La Asociación Guatemalteca del Arroz, la Asociación de Productores de Arroz y Pequeños y Medianos Productores de Oriente hicieron un llamado al gobierno de Estados Unidos y al de Guatemala para que cumplan con la función de la Comisión de Revisión Agrícola, ya que de lo contrario, este sector se verá afectado con la liberalización comercial, generando pobreza y desempleo. El sector de arroz del país solicitó de nuevo al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Economía que se reanude la Comisión de Revisión Agrícola normada en el DR-CAFTA para que se evalúen y analicen a detalle los pros y contras de estos 15 años de Tratado de Libre Comercio. Lo manifestado por los productores de arroz es una preocupación en el sentido de que se va a llegar a un punto en donde va a haber mucho desempleo y en consecuencia migraciones masivas hacia los Estados Unidos, derivado a que si no se tiene una revisión en donde se pueda llevar a cabo el análisis de lo que le está sucediendo al sector guatemalteco y al centroamericano, va a derivar de más desempleo y pobreza en los países de la región. Actualmente Estados Unidos tiene programas de subvenciones permanentes en el Farm Bill, hasta un 40% del total de los ingresos de los productores de arroz de ese país, poniendo en condiciones de desventaja a los agricultores guatemaltecos que no reciben ningún apoyo estatal. En Guatemala se tienen 14.400 hectáreas de siembra cultivados, según el MAGA, con un total de 1.2 millones de quintales de arroz con cáscara que generan unos 22.500 empleos directos en el campo, beneficiando a 264.000 personas en el sector. Y en otros temas, este lunes inició la segunda fase de recolección de datos del estudio de tiempos de despacho en 7 puntos fronterizos de Centroamérica, 2 de Guatemala, para agilizar y mejorar la gestión aduanera y la facilitación del comercio en Centroamérica.
El estudio de tiempos de despacho es una herramienta estratégica internacional que sirve para medir el tiempo requerido para el despacho y levante de las mercancías desde el momento de arribo al punto de entrada hasta que sale de los puestos fronterizos. La recolección de datos se llevará a cabo del 5 al 11 de julio en 7 fronteras de la región, que son San Cristóbal y Pedro de Alvarado en Guatemala, Amatillo en El Salvador, Guasale en Honduras, Peñas Blancas en Nicaragua, Paso Canoas y Guavito Sixaola en Costa Rica. Al tener el estudio de tiempo de despacho nos va a permitir identificar todas las problemáticas que se tienen detallado por cada actor de la cadena logística y a partir de ello poder implementar un plan de acción que nos permita corregir, que nos permita implementar acciones a corto, mediano y largo plazo para fortalecer la facilitación de comercio en Centroamérica. Se logrará la facilitación comercial en los 7 puestos fronterizos, la gestión coordinada entre las autoridades para facilitar el control de mercancías, la competitividad de la región en materia de comercio exterior. Será un plan de acción regional que permite implementar acciones de mejora para cada una de las administraciones aduaneras y coordinadas bilateralmente. Este es un primer estudio de carácter regional, servirá para replicarlo en otras regiones, para desarrollar metodologías propias de la región centroamericana que también puedan replicarse en otras regiones del mundo que también estén dentro de esquemas de integración regional. Luego de tener los datos, en septiembre se hará el reporte estadístico preliminar para en noviembre presentar el informe de resultados y el plan de acción regional. Cada día hay nuevas oportunidades y nuevos canales para llegar a nuestros consumidores. Hoy les hablaré de cómo un podcast puede ayudarlo a llegar a su público objetivo. Primero, ayuda a construir su marca. Puede contar quién es, qué hay detrás del proyecto o emprendimiento, por qué lo puso en marcha y toda la información para que conozcan de su marca y quién está detrás. Puede crear una comunidad. Con un podcast puede llegar a conectar con personas que tienen sus mismos intereses y puede crear un bonito grupo de personas que incluso pueden llevar a su emprendimiento a que crezca. Un podcast también le da una especie de autoridad. Al final usted va a hablar de algo que lo apasiona y de su área de especialidad, por lo que usted se convertirá en un influenciador del tema. Espero que tome estas recomendaciones en cuenta. Yo regreso mañana con más aquí en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Bueno, llegamos al final de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Usted es quien lo hace realidad. Gracias por acompañarnos todas las noches. Mañana regresamos con más, pero no queremos irnos sin dejarle las imágenes de este robot de una empresa emergente francesa que empezó a trabajar este lunes en un nuevo restaurante del centro de París. Quizás sea el pionero de todo un ejército de futuros robots cocineros que expande sus habilidades por el mundo. Con eso nos quedamos. Tecnología. Hasta pronto. Buenas noches. Se trata de Pizzaiolo, un robot capaz de realizar una pizza en 5 minutos y lo hace detrás de una vitrina, para que los clientes puedan contemplar sus habilidades tras haber realizado su pedido en una máquina. Sus brazos articulados extienden la pasta, esparcen la salsa de tomate, colocan los ingredientes. Esta es la única etapa que queda fuera de la vista de los clientes. Meten la pizza en el horno, la sacan y la colocan en su caja. La máquina debe adaptarse permanentemente a la evolución de la masa. Cada hora que pasa, la masa es diferente y por lo tanto debimos darle los medios al robot para que se maneje solo, para realizar correcciones que incluso algunos pizzeros no logran por sí mismos. El robot es capaz de hacer 80 pizzas en una hora, que salen a la venta por entre 7 y 13 euros, entre 60 y 120 quetzales. El restaurante cuenta con trabajadores que se encargan de la relación con el cliente y de atender a las pocas mesas que hay en el local, pero en ningún momento intervienen en la fabricación de las pizzas. Según sus promotores, Pizzaiolo puede ser un pionero de todo un ejército de futuros robots cocineros que expanden sus habilidades por todo el mundo, de la mano del avance de la tecnología y de las dificultades de encontrar empleados en el sector de la comida rápida. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado.